Es 1943. Un convoy aliado cruza el Atlántico Norte, transportando suministros vitales para el esfuerzo de guerra. De repente, sin aviso, un torpedo impacta el casco de un barco mercante. No hubo alerta de periscopio, no se detectó ningún submarino. El barco se hunde en minutos. Lo más aterrador, el submarino alemán nunca necesitó emerger para encontrar su objetivo. Bajo el agua, completamente invisible, ya sabía exactamente dónde estaba el convoy. Los aliados estaban desconcertados. ¿Cómo podían los submarinos alemanes atacar con tal precisión sin ser detectados? La respuesta estaba en un dispositivo revolucionario que los alemanes llamaban Schnorchel, un sistema de respiración para submarinos que les permitía operar sus motores diésel mientras permanecían sumergidos. Una tecnología que cambiaría para siempre la guerra naval. En este video vamos a explorar los avances tecnológicos secretos que cambiaron el curso del conflicto más devastador de la historia. Innovaciones que en muchos casos sentaron las bases de tecnologías que usamos hoy en día, desde Internet hasta los microondas, desde los motores a reacción hasta los ordenadores modernos. La Segunda Guerra Mundial fue el primer conflicto verdaderamente tecnológico de la historia. Mientras los soldados luchaban en los campos de batalla, otra guerra igualmente crucial se libraba en laboratorios secretos, fábricas clandestinas y centros de investigación fuertemente custodiados. Una carrera armamentística donde el ingenio científico podía inclinar la balanza entre la victoria y la derrota. Comencemos nuestro viaje explorando las profundidades del océano, donde la tecnología submarina experimentó avances revolucionarios que casi permitieron a Alemania ganar la batalla del Atlántico. El submarino, o U-Boot como lo llamaban los alemanes, no era una invención nueva. Ya había demostrado su potencial durante la Primera Guerra Mundial. Pero los ingenios que Alemania desarrolló para sus submarinos durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron décadas adelantados a su tiempo. El primero de estos avances fue el ya mencionado snorkel. Antes de esta innovación, los submarinos eran en realidad buques sumergibles, embarcaciones que operaban principalmente en superficie y se sumergían solo para atacar o escapar. Necesitaban emerger frecuentemente para recargar sus baterías usando motores diésel, momento en el que eran más vulnerables a la detección. El snorkel era esencialmente un tubo de respiración que se extendía hasta la superficie, permitiendo que el aire entrara para operar los motores diésel mientras el submarino permanecía sumergido a profundidad de periscopio. Esto reducía drásticamente la vulnerabilidad del submarino, permitiéndole permanecer oculto mucho más tiempo. Pero incluso más revolucionario fue el desarrollo del submarino tipo 21, conocido como Electrobot. Este fue el primer submarino diseñado para operar principalmente bajo el agua, en lugar de ser un barco de superficie que podía sumergirse temporalmente. Con baterías de gran capacidad, un casco optimizado para el movimiento subacuático y el sistema de snorkel, podía permanecer sumergido durante días, recargando sus baterías sin necesidad de emerger. El historiador naval Karl Donitz lo describió como tan revolucionario que habría cambiado toda la guerra naval si hubiera estado disponible solo un año antes. Afortunadamente para los aliados, estos submarinos avanzados llegaron demasiado tarde y en números insuficientes para cambiar el curso de la guerra. El tipo 21 fue tan avanzado que su diseño influyó en los submarinos de posguerra de todas las grandes potencias navales. De hecho, la Unión Soviética capturó varios de estos submarinos y basó sus primeros diseños de posguerra en esta tecnología alemana. Paralelo a estos desarrollos submarinos, los alemanes también trabajaban en revolucionarias armas para estos sumergibles. Entre las más notables estaba el torpedo acústico, específicamente el modelo T-5 Reyesuelo. A diferencia de los torpedos convencionales que viajaban en línea recta o seguían patrones predeterminados, estos torpedos podían escuchar el ruido de las hélices de los barcos y seguirlos hasta impactar. Imagínese el terror de los marineros aliados cuando descubrieron que sus tácticas antitorpedo tradicionales ya no funcionaban. Estos torpedos buscadores podían girar y perseguir a un barco incluso si intentaba maniobrar para evadirlos. Los aliados eventualmente desarrollaron contramedidas, como el dispositivo FAXE, que remolcaba generadores de ruido para engañar a los torpedos, pero el daño inicial fue considerable. Mientras Alemania dominaba los avances submarinos, en el aire se libraba otra batalla tecnológica de igual importancia. Aquí, la innovación más revolucionaria fue sin duda el motor a reacción. Tanto alemanes como británicos desarrollaron independientemente esta tecnología, pero fue Alemania quien primero la puso en combate con el Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate a reacción operativo del mundo. Con una velocidad máxima de 870 km por hora,
era más de 100 km por hora más rápido que cualquier caza aliado propulsado por hélice. El piloto estadounidense Chuck Yeager, quien más tarde rompería la barrera del sonido, comentó sobre el Me-262: era como si los alemanes estuvieran en otra liga. La primera vez que vi uno pasar a toda velocidad, supe que estábamos viendo el futuro de la aviación. Pero el desarrollo del Me-262 estuvo plagado de problemas. Hitler insistió en que se modificara para ser utilizado como bombardero, retrasando su despliegue como interceptor. Además, los motores Humo 004 tenían una vida útil extremadamente corta, a veces de solo 10 a 25 horas antes de fallar. Y la Alemania de finales de guerra carecía del combustible de alta calidad necesario para operar estos avanzados motores de manera efectiva. Como resultado, aunque el Me-262 era tecnológicamente superior, solo se construyeron unos 1.400 y tuvieron un impacto limitado en el curso de la guerra. Sin embargo, su diseño influenció enormemente el desarrollo de aviones de posguerra en todo el mundo. Alemania no se detuvo allí. También desarrollaron el primer misil balístico operativo, el Quinto II, que podía viajar a velocidades supersónicas y alcanzar altitudes de hasta 88 kilómetros, técnicamente el espacio. No existía defensa contra esta arma, viajaba demasiado rápido para ser interceptada por cazas o artillería antiaérea. El Quinto II fue el precursor directo de los misiles balísticos y la tecnología espacial de posguerra. De hecho, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética compitieron desesperadamente por capturar científicos de cohetes alemanes, instalaciones de producción y V-2S existentes. Werner von Braun, el ingeniero principal detrás del Quinto II, se rendiría a los estadounidenses y más tarde desarrollaría los cohetes Saturn V que llevarían a los astronautas del Apolo a la Luna. Pero quizás la innovación alemana más inquietante fue la primera bomba volante, la Quinta I, precursora de los modernos misiles crucero. A diferencia del Quinto II balístico, la Quinta I era un avión sin piloto impulsado por un sencillo pero efectivo motor pulsorreactor. Cargaba 850 kilogramos de explosivos y podía ser lanzada contra objetivos a 250 kilómetros de distancia. Lo verdaderamente aterrador de la Quinta I era su efecto psicológico. Su distintivo motor hacía un zumbido característico que los londinenses llegaron a temer. Pero cuando el motor se detenía, significaba que la bomba estaba descendiendo hacia su objetivo. Los segundos de silencio antes del impacto eran psicológicamente devastadores. Entre junio de 1944 y marzo de 1945, más de 9.500 V1 fueron lanzadas contra Londres y otras ciudades, causando aproximadamente 22.892 víctimas. A pesar de su relativamente simple tecnología comparada con el Quinto II, la Quinta I se considera más efectiva en términos de daño causado por recursos invertidos. Estos misiles crucero primitivos también inspirarían desarrollos de posguerra, incluidos los modernos drones de combate, que comparten muchos principios conceptuales con la Quinta I. Mientras Alemania se centraba en estas armas ofensivas, Gran Bretaña estaba desarrollando algo igualmente revolucionario, pero defensivo: el radar. Aunque el concepto básico del radar existía antes de la guerra, los británicos lo perfeccionaron y operacionalizaron de una manera que cambiaría para siempre la guerra aérea. El sistema de radar Chain Home, una red de torres de radar a lo largo de la costa británica, proporcionó la alerta temprana crucial que permitió a la Real Fuerza Aérea, RAF, derrotar a la Luftwaffe numéricamente superior durante la Batalla de Inglaterra. Como explicó el mariscal del aire Sir Hugh Dowding, sin radar, no tendríamos ninguna posibilidad de defender nuestro país contra las oleadas de bombarderos alemanes. El brillante físico Robert Watson Bath lideró el desarrollo del sistema Chain Home. Lo fascinante es que, comparado con los radares alemanes más sofisticados técnicamente, el sistema británico era bastante primitivo. Pero la verdadera innovación británica fue organizativa. Crearon una red integrada donde la información de múltiples estaciones de radar se recopilaba en salas de filtrado y luego se transmitía a un centro de comando centralizado, permitiendo una respuesta coordinada. Este enfoque de sistemas para la defensa aérea fue revolucionario y sentó las bases para los modernos sistemas de defensa aérea y control de tráfico aéreo. Los británicos también desarrollaron el radar de cavidad magnetrón, un componente que permitía radares mucho más pequeños y potentes. Esto hizo posible instalar radares en aviones, creando los primeros cazas nocturnos efectivos. El de Havilland Mosquito, equipado con radar Airborne Interception, podía cazar bombarderos alemanes en la oscuridad total, acabando con la idea de que la noche ofrecía protección a los bombarderos.
La tecnología magnetron resultó tan valiosa que los británicos la compartieron con Estados Unidos en la llamada Misión Tizar de 1940, una de las transferencias tecnológicas más significativas de la guerra. Los estadounidenses, con su enorme capacidad industrial, pronto producían en masa sistemas de radar avanzados. Curiosamente, la tecnología magnetron que revolucionó el radar tendría un uso completamente diferente después de la guerra. Es el componente clave de los hornos microondas. Percy Spencer, un ingeniero de Raytheon, notó que una barra de chocolate se derretía en su bolsillo mientras trabajaba cerca de un magnetrón activo, lo que lo llevó a investigar el potencial de cocción de las microondas. Mientras que Gran Bretaña dominaba la tecnología de radar, desarrollaban simultáneamente ingenios para contrarrestar los radares enemigos. Aquí nació una tecnología que permanecería en secreto por décadas: Window, conocido por los estadounidenses como chaff. Window consistía en tiras de papel de aluminio, cortadas a la mitad de la longitud de onda del radar enemigo. Cuando se lanzaban desde aviones, estas tiras creaban ecos falsos que saturaban las pantallas de radar alemanas con cientos de objetivos aparentes. Durante el bombardeo de Hamburgo en 1943, la primera operación que utilizó Window a gran escala, las defensas alemanas quedaron prácticamente ciegas. El mariscal del aire Arthur Harris describió el efecto. Esa noche, 791 bombarderos atacaron Hamburgo. Solo 12 aviones se perdieron, un 1.5%. Esto contrastaba agudamente con las tasas de pérdida anteriores de aproximadamente 4 a 6% que habíamos estado sufriendo. Lo que pocos saben es que tanto británicos como alemanes habían inventado esta contramedida independientemente antes de la guerra, pero ambos bandos se abstuvieron de usarla, temiendo que el enemigo la copiara y neutralizara su propia ventaja de radar. Los británicos finalmente decidieron usar Window cuando calcularon que el beneficio para sus bombarderos superaba la amenaza para sus defensas. Este tipo de guerra electrónica, usando tecnología para engañar a la tecnología enemiga, marcó el comienzo de una nueva era en el conflicto militar que continúa hasta hoy. Mientras tanto, en los mares, la guerra antisubmarina de los aliados estaba generando sus propias innovaciones. El ASDIC, Allied Submarine Detection Investigation Committee, conocido más tarde como SONAR, permitía detectar submarinos bajo el agua enviando pulsos sonoros y escuchando los ecos. Sin embargo, tenía limitaciones significativas, particularmente a corta distancia. Para complementar el ASDIC, los británicos desarrollaron el Lake Light, un potente reflector montado en aviones que permitía localizar visualmente submarinos en superficie durante la noche. Esto cerró una brecha crítica. Anteriormente, los submarinos podían recargar sus baterías con seguridad durante la noche, cuando los aviones de patrulla no podían verlos. Estas innovaciones antisubmarinas, combinadas con avances en tácticas de convoy y el descifrado de las comunicaciones alemanas, del que hablaremos más adelante, eventualmente inclinarían la batalla del Atlántico a favor de los aliados. En el ámbito de la artillería, una de las innovaciones más impactantes fue la espoleta de proximidad, desarrollada por los estadounidenses. A diferencia de las espoletas convencionales que detonaban al impacto o después de un tiempo determinado, estas espoletas contenían un minúsculo radar que detectaba cuando la munición estaba cerca del objetivo y detonaba en el momento óptimo. Esto revolucionó la defensa antiaérea, aumentando su efectividad entre 5 y 20 veces. El físico Merle Tube, quien supervisó su desarrollo, la describió como el segundo desarrollo más importante de la guerra, después de la bomba atómica. Durante la batalla de las Ardenas, estas espoletas fueron cruciales para contrarrestar la ofensiva alemana, y más tarde demostrarían ser devastadoramente efectivas contra los kamikazes japoneses en el Pacífico. Por razones de seguridad, las espoletas de proximidad inicialmente solo se permitían sobre agua, donde las que no detonaban no podían ser recuperadas por el enemigo para su análisis. Solo cuando la amenaza de captura disminuyó significativamente se autorizó su uso sobre territorio enemigo. Hacia el final de la guerra, Alemania comenzó a desarrollar armas cada vez más desesperadas y revolucionarias. Una de ellas fue el Wasserfall, el primer misil tierra-aire guiado del mundo, diseñado para derribar bombarderos aliados. Aunque nunca llegó a ser operativo, su diseño influiría significativamente en los sistemas de defensa aérea de posguerra. Aún más avanzado era el HS-117 llamado Mariposa, un misil tierra-aire que podía ser guiado visualmente por un operador usando un joystick, el precursor conceptual de muchos sistemas de armas modernos controlados remotamente. Para la guerra terrestre, una de las innovaciones alemanas más efectivas fue más simple pero igualmente revolucionaria: la visión nocturna. El Zielgerät 1229, apodado Vampir,
Era un dispositivo infrarrojo pasivo montado en rifles Sturmgewehr 44, el primer rifle de asalto moderno, otra innovación alemana. Permitía a los soldados apuntar con precisión en oscuridad total a distancias de hasta 600 metros, dando una ventaja significativa en operaciones nocturnas. Para los aliados, particularmente los estadounidenses, la innovación en artillería vino en forma de las tablas de tiro variable TIME, VT, y el director de fuego M9, esencialmente una computadora analógica que calculaba automáticamente ajustes de tiro para artillería antiaérea. Estas innovaciones aumentaron drásticamente la precisión del fuego antiaéreo, haciendo mucho más peligrosos los cielos para los aviones del eje. Mientras tanto, los tanques estaban experimentando sus propias revoluciones tecnológicas. El tanque medio alemán Panzer, introducido después de encontrarse con el formidable T-34 soviético, presentaba una innovación crucial: blindaje inclinado. Esta simple modificación de diseño aumentaba efectivamente el grosor del blindaje sin añadir peso, y desviaba mejor los proyectiles entrantes. Este concepto sería adoptado por prácticamente todos los diseños de tanques posteriores. Para contrarrestar los cada vez más pesados tanques alemanes como el Tiger, los aliados desarrollaron nuevos tipos de munición, como el proyectil EAT, que utilizaba un chorro de metal fundido para penetrar blindaje, y el APDS, que disparaba un penetrador de tungsteno a velocidades súper altas. Los británicos también desarrollaron Hobart's Fanis, una serie de tanques especializados para superar obstáculos específicos. Estos incluían el tanque Crocodile lanzallamas, el Crab combatidor de minas, y más notablemente, el tanque anfibio DD, Duplex Drive, que podía nadar hacia las playas utilizando una lona inflable y hélices. Estos tanques especializados fueron cruciales para el éxito del día D. A medida que la guerra aérea se intensificaba, la necesidad de navegación precisa para bombarderos llevó a innovaciones revolucionarias. El sistema británico G permitía a los navegantes determinar su posición triangulando señales de radio de estaciones terrestres, un precursor directo del moderno GPS. El más sofisticado sistema Oboe utilizaba dos estaciones terrestres para guiar a los bombarderos directamente sobre sus objetivos con precisión de metros, incluso a través de nubes o en oscuridad total. El sistema H2S, otra innovación británica, fue el primer radar de mapeo terrestre aerotransportado. Permitía a los bombarderos ver características del terreno como ciudades, ríos y costas a través de nubes o en oscuridad. El operador de radar podía identificar el objetivo mediante su forma distintiva en la pantalla de radar. Estos sistemas representaron un salto cuántico en la precisión de bombardeo nocturno, y sus principios siguen siendo fundamentales en la navegación aérea moderna. Mientras los británicos priorizaban estos sistemas electrónicos, los alemanes desarrollaron innovadores métodos de defensa aérea. El Wild Sow, jabalí salvaje, permitía a cazas solitarios operar de noche utilizando la luz de los incendios de bombardeo y reflectores para localizar visualmente bombarderos enemigos. La táctica Same Sow, jabalí manso, utilizaba controladores terrestres con radar para guiar grupos de cazas hacia formaciones de bombarderos. Otra innovación defensiva alemana fue el Strage Musik, un sistema de cañones montados en ángulo ascendente en el fuselaje de cazas nocturnos. Esto permitía al piloto acercarse por debajo a un bombardero, en su punto ciego, y disparar directamente hacia arriba a los tanques de combustible, a menudo con resultados devastadores. Una sala silenciosa en Bletchley Park, Inglaterra, 1943. Docenas de mentes brillantes, matemáticos, lingüistas, jugadores de ajedrez, expertos en crucigramas, trabajan incansablemente en lo que parece un rompecabezas imposible. Cada mañana, reciben intercepción de mensajes codificados alemanes que podrían contener información vital, ubicaciones de submarinos, planes de batalla, movimientos de tropas. La clave para descifrarlos descansa en una máquina masiva que llena la habitación, zumbando con la potencia de 1800 tubos de vacío. Su nombre es Colossus, y es el primer ordenador electrónico programable del mundo. A miles de kilómetros de distancia, en el desierto de Nuevo México, otro grupo de genios trabaja en el secreto mejor guardado de la guerra. Bajo la dirección de J. Robert Oppenheimer, el Proyecto Manhattan está desarrollando un arma tan poderosa que podría terminar no solo esta guerra, sino potencialmente toda guerra futura, la bomba atómica. Estas dos empresas separadas representan las caras duales de la revolución tecnológica de la Segunda Guerra Mundial, la batalla por la información y la carrera por armas definitivas. En esta segunda parte, exploraremos cómo estas tecnologías secretas alteraron fundamentalmente el conflicto y establecieron el escenario para la era moderna. Comencemos con lo que muchos historiadores consideran el secreto mejor guardado de la guerra,
el desciframiento de códigos o criptoanálisis. Aunque los códigos y cifrados habían sido parte de la guerra durante siglos, la Segunda Guerra Mundial elevó esta disciplina a niveles sin precedentes de complejidad e importancia. En el centro de esta batalla de ingenio estaba la máquina alemana Enigma. A simple vista, parecía una máquina de escribir modificada, pero su funcionamiento interno era increíblemente complejo. Utilizaba rotores múltiples y un tablero de conexiones para codificar mensajes de una manera que los alemanes creían inquebrantable. Con sus configuraciones cambiantes diarias, Enigma ofrecía millones de posibles combinaciones de cifrado. En palabras del almirante alemán Karl Donitz, la cifra Enigma de la Armada alemana no puede ser descifrada. Esta confianza absoluta llevó a los alemanes a comunicar sus planes más secretos a través de Enigma, sin imaginar que los aliados eventualmente leerían casi toda su correspondencia codificada. El genio matemático Alan Turing fue instrumental en romper Enigma. Desarrolló la bomba, una máquina electromecánica que automatizaba gran parte del proceso de descifrado. Pero no trabajó solo. Bletchley Park, el centro de descifrado británico, albergaba a miles de personas trabajando en turnos las 24 horas para procesar la avalancha de comunicaciones interceptadas. Uno de los avances cruciales vino cuando los británicos capturaron libros de códigos y configuraciones de Enigma de submarinos alemanes. Estos materiales, junto con patrones identificados en los mensajes, como informes meteorológicos rutinarios que contenían palabras predecibles, proporcionaron las pistas que las bombas de Turing necesitaban para descifrar los códigos. El impacto de este trabajo no puede subestimarse. La inteligencia derivada del descifrado de Enigma, con nombre código Ultra, permitió a los aliados anticipar operaciones alemanas, redirigir convoys lejos de concentraciones de submarinos y prepararse para ofensivas terrestres. El historiador Sir Harry Insley estimó que Ultra acortó la guerra en Europa por no menos de 2 años y posiblemente por 4 años. Sin embargo, Enigma no era el único sistema de codificación que los aliados necesitaban descifrar. La máquina Lorenz alemana, usada para comunicaciones de alto nivel entre Hitler y sus generales, era aún más compleja. Para abordar este desafío, los británicos desarrollaron Colossus, mencionado al principio de esta sección. Diseñado por Tommy Flowers, Colossus representó un salto cuántico en la tecnología de computación. A diferencia de máquinas electromecánicas anteriores, Colossus era completamente electrónica, utilizando tubos de vacío para implementar operaciones lógicas booleanas, un concepto fundamental en computación moderna. Podía leer texto cifrado a una velocidad de 5.000 caracteres por segundo usando un lector óptico de cinta de papel, un rendimiento asombroso para la época. Al final de la guerra, 10 máquinas Colossus operaban en Bletchley Park. Su existencia se mantuvo en secreto hasta la década de 1970, 3 décadas completas después de la guerra. Este secreto prolongado explica por qué máquinas americanas posteriores como ENIAC a menudo reciben crédito incorrecto como las primeras computadoras electrónicas. Del otro lado del Atlántico, los estadounidenses estaban realizando su propio trabajo revolucionario en descifrado de códigos. El programa MAGIC rompió los códigos diplomáticos japoneses, notablemente la máquina Perpel, similar a Enigma. Esto proporcionó información crucial sobre las intenciones japonesas antes de Pearl Harbor, aunque trágicamente, esta inteligencia no se interpretó correctamente a tiempo y a lo largo de la Guerra del Pacífico. Para procesar el creciente volumen de comunicaciones interceptadas, la Armada de Estados Unidos desarrolló las máquinas Bombé basadas en el diseño de Turing, pero modificadas y producidas en masa por la empresa National Cash Register. Al final de la guerra, estas máquinas procesaban más de 2 millones de configuraciones de Enigma al día. Un aspecto fascinante de esta guerra de información fue la importancia absoluta de mantener en secreto que los códigos enemigos habían sido descifrados. Los aliados a veces permitían deliberadamente que ataques tuvieran éxito para no despertar sospechas. Como Churchill supuestamente dijo cuando se enfrentó a la decisión de actuar sobre información ultra que podría haber salvado la ciudad de Coventry de un bombardeo devastador, a veces es necesario sacrificar una batalla para ganar una guerra. Para proteger el secreto de Ultra, los aliados crearon elaboradas historias de cobertura para explicar cómo habían obtenido información sin revelar que provenía del descifrado de códigos. Aviones de reconocimiento eran enviados sobre áreas que los aliados ya sabían, a través de Ultra, que contenían objetivos, para que los alemanes asumieran que habían sido localizados visualmente. El valor del descifrado de códigos no se limitaba a información militar directa. Las intercepciones de mensajes diplomáticos alemanes y japoneses revelaron detalles sobre países neutrales y condiciones en territorios ocupados.
La inteligencia económica obtenida de estos mensajes ayudó a los aliados a implementar bloqueos más efectivos contra las potencias del eje. La otra cara de la guerra de información era la inteligencia operativa y el espionaje. Aquí, una de las innovaciones más fascinantes fue el desarrollo de equipos miniaturizados de espionaje. La Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, americana, precursora de la CIA, y su contraparte británica, la Ejecutiva de Operaciones Especiales, SOE, desarrollaron una asombrosa variedad de dispositivos de espionaje. Esto incluía cámaras miniatura como la bata de fósforo, del tamaño de una caja de fósforos pero capaz de tomar fotografías de alta calidad de documentos. Los británicos perfeccionaron la Liberate Mark II, una pistola de un solo disparo del tamaño de la palma de la mano que podía ser fácilmente ocultada y entregada a miembros de la resistencia en territorio ocupado. Armas ocultas en objetos cotidianos, lapiceras con cuchilla, pipas con compartimentos secretos, e incluso botones explosivos, parecen salidas de una película de espías, pero fueron herramientas reales utilizadas en operaciones clandestinas. Particularmente ingeniosa fue la rata explosiva. Los británicos tomaban ratas muertas, las vaciaban y llenaban con explosivos plásticos. Estos señuelos eran dejados en áreas donde sabían que serían recogidos y llevados a calderas para ser quemados. El calor detonaría los explosivos, causando daños significativos a infraestructura industrial alemana. Para comunicaciones, los agentes utilizaban radios ultracompactos como el Paraset, que podía ser fácilmente ocultado y permitía a los operativos detrás de líneas enemigas transmitir inteligencia crucial. Estas radios debían ser extremadamente eficientes energéticamente y operar en frecuencias difíciles de detectar por las unidades alemanas de radiodetección. Esta guerra de espionaje y contraespionaje llevó a otra innovación crucial: operaciones de engaño a gran escala. La Operación Fortitude, parte del plan de engaño para el día D, utilizó un ejército fantasma completo, el ficticio primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, FUSAG, para convencer a los alemanes de que la invasión principal vendría en paz de Calais, no en Normandía. Este elaborado engaño involucró tanques inflables, aviones de madera, transmisiones de radio falsas y dobles agentes alimentando desinformación a los alemanes. El nivel de detalle era asombroso. Los aliados incluso aseguraron que la actividad de apuestas en casas de apuestas británicas sugiriera un ataque en Calais, sabiendo que la inteligencia alemana monitoreaba estos patrones. El engaño funcionó brillantemente. Incluso semanas después del desembarco en Normandía, Hitler mantuvo importantes divisiones estacionadas cerca de Calais, esperando la verdadera invasión, lo que permitió a los aliados consolidar su posición en Normandía. Pasando de la guerra de información a las armas físicas, la Segunda Guerra Mundial vio el nacimiento de tecnologías de armamento que transformarían para siempre el campo de batalla. Una de las más significativas fue el desarrollo de armas guiadas de precisión. Mientras que las bombas convencionales dependían de la puntería del bombardero y estaban sujetas a errores debido al viento, altura y visibilidad, las nuevas armas guiadas prometían una precisión sin precedentes. Los alemanes fueron pioneros en este campo con la bomba Fritz X, la primera bomba planeadora controlada por radio operativa del mundo. La Fritz X era un arma formidable. Lanzada desde un bombardero, podía ser guiada hacia su objetivo por un operador usando un joystick y señales de radio. Con casi 1.400 kilogramos de explosivos, estaba diseñada específicamente para penetrar el blindaje pesado de los barcos de guerra. Su potencial quedó demostrado dramáticamente en septiembre de 1943 cuando bombarderos alemanes hundieron el acorazado italiano Roma, que había cambiado de bando tras el armisticio italiano, con solo 2 impactos de Fritz X. El capitán de un destructor estadounidense que presenció un ataque con Fritz X lo describió como una experiencia aterradora, ver una bomba literalmente hacer giros y maniobrar hacia su objetivo. Para contrarrestar estas armas, los aliados desarrollaron rápidamente sistemas de interferencia electrónica, iniciando la primera guerra electrónica moderna. Igualmente revolucionaria fue la bomba planeadora estadounidense VB-6 Felix, equipada con detectores infrarrojos que podían buscar el calor de los motores de barcos o fábricas. Este sistema dispara y olvida, permitía al bombardero alejarse inmediatamente después de lanzar el arma. Felix fue un precursor directo de los modernos misiles guiados por calor. Para blancos terrestres específicos como puentes o búnkeres, los aliados desarrollaron la serie de bombas Sazón/Diagonal-Razón. Estas bombas podían ser controladas en azimut, dirección horizontal y alcance, distancia, permitiendo ajustes de curso durante el descenso. Utilizadas en la campaña de bombardeo contra puentes japoneses en Birmania, estas armas guiadas lograron multiplicar por 10 la precisión de bombardeo convencional.
Estos primeros sistemas de armas guiadas de precisión, aunque primitivos comparados con la tecnología actual, representaron un cambio fundamental en la guerra: la posibilidad de destruir objetivos militares específicos con menos daños colaterales y menos municiones. Pero quizás la más asombrosa y perturbadora de todas las armas secretas fue el arma definitiva, la bomba atómica. El Proyecto Manhattan, que la desarrolló, sigue siendo el mayor proyecto científico secreto de la historia. En su punto máximo, empleaba a más de 130.000 personas, la mayoría sin saber en qué estaban trabajando realmente. Este proyecto masivo costó casi 2.000 millones de pesos, equivalente a unos 23.000 millones de pesos actuales, y reunió a los físicos más brillantes del mundo, muchos de ellos refugiados de la Europa ocupada por los nazis. El esfuerzo estaba tan compartimentado que la mayoría de los trabajadores solo conocían su pequeña parte del proyecto. El físico Richard Feynman, quien trabajaba en Los Alamos, contaba la anécdota de observar a trabajadores realizando cálculos matemáticos complejos sin tener idea de por qué los estaban haciendo. Cuando Feynman preguntó a una mujer qué números estaba procesando, ella respondió: «No lo sé, vienen de otra habitación». La escala y complejidad del Proyecto Manhattan eran impresionantes. Incluía enormes instalaciones de enriquecimiento de uranio en Oak Ridge, Tennessee, que consumían más electricidad que la ciudad de Nueva York, plantas de producción de plutonio en Hanford, Washington, y el laboratorio de diseño de armas en Los Alamos, Nuevo México, dirigido por Oppenheimer. Para garantizar el secreto, Los Alamos no aparecía en los mapas. Las cartas enviadas allí iban dirigidas simplemente a P.O. Box 1663, Santa Fe. Incluso la esposa del premio Nobel Enrico Fermi, uno de los principales científicos del proyecto, no supo en qué trabajaba su marido hasta después de Hiroshima. Al mismo tiempo, los alemanes estaban realizando su propio trabajo en energía nuclear bajo la dirección de Werner Heisenberg. Afortunadamente para los aliados, este programa nunca recibió la prioridad o los recursos del Proyecto Manhattan, en parte porque los líderes nazis no comprendían completamente su potencial y en parte debido a decisiones técnicas erróneas tomadas por los científicos alemanes. Una operación aliada clandestina, conocida como Alsos, seguía de cerca el programa nuclear alemán. Una de sus acciones más audaces fue la Operación Freshman, un intento de sabotear la planta de agua pesada de Norsk Hydro en Noruega, crucial para la investigación nuclear alemana. Aunque la operación inicial fracasó trágicamente, operaciones posteriores lograron interrumpir significativamente la producción de agua pesada. Paralelamente a estos desarrollos en armas convencionales y nucleares, ambos bandos exploraban tecnologías que rozaban la ciencia ficción, algunas de las cuales resultarían tener aplicaciones sorprendentes después de la guerra. Entre las más extrañas estaba el cañón de viento japonés, un intento de crear un arma de artillería impulsada por ciclones artificiales. Aunque nunca llegó a ser práctica para uso militar, la investigación involucrada influyó en posteriores estudios de dinámica de fluidos y meteorología. Los británicos experimentaron con hielo reforzado con pulpa de madera, apodado picrete, para crear portaaviones gigantes virtualmente insumergibles. El proyecto, conocido como Habakkuk, llegó hasta la etapa de prototipo antes de ser abandonado debido a costos y complicaciones logísticas. Sin embargo, la investigación de materiales compuestos de hielo tendría aplicaciones en ingeniería civil ártica. Alemania investigó extensamente armas de sonido bajo el proyecto Windkanone, cañón de viento, desarrollando dispositivos que supuestamente podían derribar aviones con ondas sonoras. Aunque estos nunca se desplegaron efectivamente, aspectos de la investigación influyeron en tecnologías acústicas de posguerra. En el ámbito de la manipulación del clima, ambos bandos exploraron métodos para crear niebla artificial. Los aliados desarrollaron con éxito generadores de niebla FIDO, Fog Investigation and Dispersal Operation, para despejar aeródromos británicos durante condiciones de niebla, permitiendo operaciones de bombardeo continuas y salvando incontables aviones de accidentes. Mientras tanto, tecnologías más prácticas estaban revolucionando silenciosamente aspectos cruciales de la guerra. Los avances en medicina de campo, a menudo pasados por alto, salvaron innumerables vidas. El uso generalizado de penicilina por los aliados, una ventaja que el eje no disfrutó, redujo drásticamente las muertes por infecciones. Los sistemas de transfusión sanguínea móviles, desarrollados inicialmente por los republicanos durante la Guerra Civil Española y perfeccionados durante la Segunda Guerra Mundial, permitieron tratar heridos cerca del frente. Para los aviadores, que enfrentaban condiciones extremas a gran altitud, se desarrollaron trajes presurizados y sistemas de oxígeno. Los británicos crearon la máscara de oxígeno tipo G, que permitía a los pilotos operar efectivamente a altitudes donde previamente arriesgaban hipoxia y congelación. En el mar,
Avances en el diseño de botes salvavidas inflables y trajes de supervivencia aumentaron significativamente las posibilidades de supervivencia para marineros de barcos hundidos. Los trajes anti-exposición desarrollados por los británicos extendían el tiempo de supervivencia en las frías aguas del Atlántico Norte de minutos a horas, suficiente para que los equipos de rescate llegaran. La guerra también aceleró el desarrollo de tecnologías de comunicación avanzadas. Además de las mejoras en radio, los alemanes experimentaron con sistemas de comunicación infrarroja para permitir que tanques y vehículos coordinaran movimientos sin emitir señales de radio detectables. Su sistema Lichtsprecher, hablante de luz, podía transmitir voz a través de un haz de luz infrarroja invisible, un precursor de la moderna comunicación óptica. Los británicos desarrollaron la radio de muy alta frecuencia, VHF, para comunicaciones entre aviones, ofreciendo mayor claridad y resistencia a interferencias que los sistemas anteriores. Esta tecnología transformó la coordinación de combate aéreo y estableció las bases para las comunicaciones aéreas modernas. Paralelamente a estas tecnologías de combate, se desarrollaron avances cruciales en navegación. El sistema británico Yi ya mencionado estaba complementado por el más preciso oboe, que permitía a los bombarderos seguir rutas precisas y lanzar bombas con exactitud sin precedentes, incluso a través de cobertura de nubes. Estos sistemas fueron los precursores directos del LORAN, Long Range Navigation, de posguerra y, eventualmente, del GPS moderno. Usando diferencias de tiempo en la recepción de señales de radio para triangular una posición exacta, estos sistemas transformaron fundamentalmente tanto la guerra como, posteriormente, la navegación civil. Para la navegación submarina, los alemanes desarrollaron el Schnorchel y el Gruppenorcherad, GHG, un sistema pasivo de detección sonora que podía detectar barcos a distancias mucho mayores que los sonares activos, sin revelar la posición del submarino. Esta tecnología sería adoptada por todas las potencias navales después de la guerra. La guerra también vio avances significativos en fotointeligencia. Las cámaras aéreas evolucionaron rápidamente, permitiendo imágenes detalladas desde altitudes cada vez mayores. Los británicos desarrollaron la cámara F-52, capaz de tomar fotografías nítidas desde 30.000 pies, mientras que los estadounidenses crearon la cámara K-22, que utilizaba película de 9x9 pulgadas para capturar grandes áreas con detalle excepcional. Igualmente importantes fueron los avances en interpretación fotográfica. En RAF Med-Menam, Centro de Interpretación Fotográfica británico, expertos podían identificar objetivos pequeños y camuflados usando estereoscopios y técnicas especializadas. Su trabajo fue crucial para identificar las instalaciones de cohetes V-1 y V-2, permitiendo ataques preventivos que retrasaron significativamente estos programas. Entre sus mayores logros estuvo la identificación del Centro de Investigación de Cohetes alemán en Peenemünde. Como recordó Constance Babington Smith, una intérprete fotográfica, era solo un pequeño objeto en la fotografía, pero su sombra era distintiva, la forma de lo que más tarde conoceríamos como un cohete V-2. Las potencias del eje también realizaron avances significativos en tecnología de materiales, particularmente en aleaciones ligeras y resistentes para uso aeroespacial. Los ingenieros alemanes desarrollaron nuevas aleaciones de aluminio para cohetes y aviones a reacción que influirían en diseños de posguerra. Mientras tanto, los japoneses experimentaban con composites de fibra natural para aplicaciones aeronáuticas cuando escaseaban metales estratégicos. Un campo donde Alemania mantuvo una ventaja clara fue en la óptica. Las miras telescópicas y prismáticos 6 eran tan superiores que las fuerzas aliadas hacían esfuerzos considerables para capturar este equipo. Los alemanes también desarrollaron miras avanzadas giroscópicamente estabilizadas para artillería antiaérea, aumentando significativamente la precisión contra objetivos en movimiento rápido. A medida que la guerra se intensificaba, ambos bandos experimentaban con armas cada vez más exóticas. La pistola solar alemana en Monte Cenis usaba un arreglo de espejos para concentrar la luz solar, supuestamente capaz de incendiar objetivos a distancia o cegar pilotos. Aunque de efectividad limitada debido al clima variable, los principios subyacentes influirían más tarde en el desarrollo de energía solar concentrada. Los alemanes también exploraron tecnologías acústicas avanzadas, desarrollando detectores de sonido parabólicos que podían detectar aviones a distancias mucho mayores que el radar temprano. Aunque eventualmente superados por el radar, algunos aspectos de esta tecnología encontrarían aplicaciones en micrófonos direccionales modernos y acústica arquitectónica. Mientras tanto, los japoneses desarrollaron los globos bomba, Fugo, probablemente la primera arma intercontinental. Estos globos de hidrógeno transportaban bombas incendiarias y explosivas a través del Pacífico utilizando las corrientes en chorro recién descubiertas.
Aproximadamente 9.000 fueron lanzados, con la intención de causar incendios forestales y pánico en la costa oeste americana. Aunque su efecto fue limitado, causaron solo 6 muertes conocidas. Los globos Fugó representan una innovación notable en guerra a larga distancia. El proyecto fue tan secreto que muchos estadounidenses no supieron de su existencia hasta décadas después de la guerra, debido a una censura mediática autoimpuesta para negar a Japón información sobre su efectividad. Para transporte y logística, innovaciones como el vehículo anfibio DAC revolucionaron las operaciones de desembarco aliadas. Capaz de transitar del mar a tierra sin detenerse, estos vehículos versátiles transportaban tropas, suministros y heridos a través de terreno que habría sido intransitable para vehículos convencionales. Los alemanes, enfrentando escasez de combustible, desarrollaron sistemas de gasificación de carbón para vehículos civiles y militares. Estos gasógenos convertían carbón o madera en gas combustible, permitiendo que vehículos operaran sin gasolina. Aunque ineficientes comparados con motores de combustible líquido, estos sistemas permitieron preservar el escaso petróleo para aplicaciones militares críticas. A medida que la guerra aérea evolucionaba, incluso el equipamiento personal de los aviadores vio innovaciones significativas. Los trajes de presión parcial permitían a los pilotos operar a mayores altitudes, mientras que los chalecos salvavidas inflables automáticamente mejoraban las posibilidades de supervivencia tras accidentes marítimos. Los británicos desarrollaron el chaleco Mae West, nombrado por su parecido a la silueta de la actriz, que se convirtió en equipo estándar para todas las tripulaciones aéreas aliadas que operaban sobre agua. Para paracaidistas, los estadounidenses desarrollaron el paracaídas T-5, que ofrecía mayor fiabilidad y tasas de descenso más lentas que diseños anteriores. Esta tecnología salvó incontables vidas y sigue influyendo en diseños modernos. En el ámbito de procesamiento de datos, además de las computadoras ya mencionadas, avances significativos ocurrieron en máquinas tabuladoras y sistemas de archivo. La empresa IBM proporcionó máquinas de tarjetas perforadas que procesaban enormes cantidades de datos logísticos para el esfuerzo de guerra aliado, realizando en horas cálculos que habrían tomado meses manualmente. Estos sistemas mecanizados, aunque primitivos comparados con las computadoras modernas, representaron un paso crucial en la evolución hacia la era de la información. Las tarjetas perforadas y sistemas relacionados transformaron la logística militar, permitiendo el seguimiento de millones de soldados, vehículos y suministros con una precisión previamente imposible. A medida que nos acercamos al final de esta sección, vale la pena reflexionar sobre cómo estas tecnologías, desarrolladas bajo la presión extrema del conflicto global, moldearían el mundo de posguerra. Muchas innovaciones que hoy damos por sentadas, desde los microondas hasta los ordenadores, desde el GPS hasta los aviones a reacción, tienen sus raíces en estos proyectos secretos de tiempos de guerra. Exploraremos las tecnologías más extremas y especulativas de la guerra, el legado duradero de estas innovaciones, y cómo la carrera armamentística que siguió a la Segunda Guerra Mundial llevó estas tecnologías a nuevas y asombrosas direcciones. Un B-29 Superfortress solitario vuela sobre Hiroshima a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. Desde su bahía de bombas cae un único artefacto, apodado Little Boy. 43 segundos después, una explosión sin precedentes arrasa la ciudad japonesa. En un instante, la guerra ha cambiado para siempre. La era atómica ha comenzado. A 10.000 kilómetros de distancia, en los laboratorios de Bell en Nueva Jersey, un pequeño equipo de científicos trabaja en lo que eventualmente se convertirá en otra revolución mundial, el transistor. Este diminuto dispositivo, desarrollado en parte gracias a la investigación de radar de tiempo de guerra, eventualmente reemplazará los voluminosos tubos de vacío, pavimentando el camino hacia la revolución de la microelectrónica. Estas dos innovaciones, una desarrollada explícitamente para la guerra, la otra surgiendo de la investigación relacionada con la guerra, ejemplifican cómo la tecnología militar de la Segunda Guerra Mundial transformaría fundamentalmente el mundo de posguerra. En esta sección final, exploraremos las tecnologías más extremas y especulativas desarrolladas durante la guerra, seguiremos sus evoluciones en la subsiguiente Guerra Fría, y examinaremos su impacto perdurable en nuestra vida diaria. Comencemos con la culminación del Proyecto Manhattan, el desarrollo y uso de las primeras armas nucleares. La detonación de Trinity, la primera prueba nuclear de la historia, el 16 de julio de 1945 en Alamogordo, Nuevo México, marcó un momento decisivo en la historia humana. Robert Oppenheimer, director científico del proyecto, más tarde recordaría que le vinieron a la mente palabras del Bhagavad Gita: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". La tecnología desarrollada para las bombas atómicas representó avances en múltiples campos,
desde física nuclear hasta metalurgia, detonadores de alta precisión y cálculos computacionales complejos. El proceso de enriquecimiento de uranio perfeccionado en OAKRI utilizaba enormes calutrones, dispositivos de separación electromagnética, basados en ciclotrones de preguerra, pero a una escala industrial sin precedentes. En Hanford, los reactores nucleares diseñados para producir plutonio representaron otra hazaña de ingeniería revolucionaria. Estos reactores generaban tanto calor que se necesitaba un sistema de refrigeración masivo utilizando agua del río Columbia, transformando esencialmente el paisaje para acomodar esta nueva tecnología. El impacto inmediato de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki fue devastador, con estimaciones de muertes inmediatas entre 90.000 y 166.000 en Hiroshima y entre 39.000 y 80.000 en Nagasaki. Estas armas demostraron un poder destructivo previamente inimaginable y cambiaron fundamentalmente la naturaleza de la guerra y las relaciones internacionales. Sin embargo, la tecnología nuclear también tendría aplicaciones civiles significativas. Los reactores desarrollados inicialmente para producir plutonio para bombas sentarían las bases para la energía nuclear civil. La primera planta de energía nuclear del mundo, Obninsk en la Unión Soviética, comenzó a operar en 1954, seguida por Calder Hall en Reino Unido en 1956. Isótopos radiactivos producidos en reactores encontrarían aplicaciones médicas cruciales, revolucionando el diagnóstico y tratamiento del cáncer. La tecnología de trazadores radiactivos, refinada durante el Proyecto Manhattan, se convertiría en una herramienta estándar en investigación biológica y medicina. Paralela a la carrera nuclear, otra revolución tecnológica estaba tomando forma: la computación moderna. Las máquinas desarrolladas para descifrar códigos durante la guerra, como Colossus británica y la Marquis americana, sentaron las bases conceptuales para las computadoras modernas. ENIAC, Electronic Numerical Integrate and Computer, completada en 1945 pero diseñada inicialmente para calcular tablas de artillería, representó un avance significativo. Con más de 17.000 tubos de vacío, pesando 30 toneladas y consumiendo 150 kilovatios de electricidad, ENIAC era monstruosamente grande por estándares modernos. Sin embargo, podía realizar 5.000 adiciones por segundo, un milagro de velocidad para la época. Muchos de los conceptos fundamentales de programación y arquitectura de computadoras surgieron de estas primeras máquinas. John von Neumann, quien trabajó tanto en el Proyecto Manhattan como en desarrollo de computadoras, formuló la arquitectura von Neumann que sigue siendo la base de la mayoría de computadoras modernas. La investigación de radar de tiempo de guerra también condujo directamente al desarrollo del transistor en Bell Labs en 1947. Los científicos que trabajaron en circuitos de radar de microondas aplicaron su conocimiento de semiconductores a la creación de este dispositivo revolucionario que eventualmente reemplazaría los voluminosos y poco fiables tubos de vacío. William Shockley, uno de los inventores del transistor, había trabajado previamente en investigación antisubmarina para la Marina de Estados Unidos. Sus colegas John Bardeen y Walter Brattain habían trabajado en tecnología de guerra electrónica. El transistor no solo revolucionaría la electrónica, sino que eventualmente permitiría la miniaturización que llevaría a microchips, ordenadores personales y la revolución digital completa. Mientras la tecnología de computación evolucionaba rápidamente, otro legado de guerra transformaba los cielos: la aviación a reacción. Los avances alemanes con el Me-262 y británicos con el Gloster Meteor marcaron solo el comienzo. La posguerra inmediata vio una explosión de desarrollo de aviones a reacción, con el F-86 Abre americano y el MiG-15 soviético emergiendo como diseños emblemáticos de la era temprana de la Guerra Fría. Para 1952, el de Havilland Comet británico se convirtió en el primer avión de pasajeros a reacción comercial, transformando fundamentalmente el transporte aéreo civil. Aunque los primeros Comets sufrieron problemas catastróficos de fatiga del metal, allanaron el camino para una nueva era de viajes aéreos globales más rápidos y eficientes. La tecnología de cohetes experimentó una trayectoria similar. Los científicos alemanes que desarrollaron el Quinto II fueron reclutados tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética en la Operación Paperclip y operaciones soviéticas similares. Werner von Braun, el ingeniero principal detrás del Quinto II, se convirtió en una figura central en el programa espacial americano. En la Unión Soviética, científicos alemanes capturados trabajaron junto a ingenieros soviéticos como Sergei Korolev para desarrollar la tecnología de misiles balísticos soviéticos. Esta carrera de misiles pronto se convertiría en la carrera espacial, con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial, por la Unión Soviética en 1957.
La tecnología detrás de estos desarrollos espaciales puede trazarse directamente a las innovaciones de tiempo de guerra. Los sistemas de propulsión, guiado, control de actitud y tecnología de materiales desarrollados para bombas volantes y cohetes balísticos formaron la base de los vehículos espaciales. Incluso los trajes espaciales derivan de trajes de alta altitud desarrollados para pilotos de la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito de las comunicaciones, la tecnología de microondas desarrollada para radar encontró aplicaciones civiles inmediatas. Los sistemas de retransmisión de microondas se convirtieron en la columna vertebral de redes telefónicas de larga distancia y más tarde, del Internet temprano. Las técnicas de modulación y transmisión desarrolladas para comunicaciones militares seguras influirían en toda la industria de telecomunicaciones de posguerra. La tecnología de sonar, avanzada significativamente para guerra antisubmarina, encontró aplicaciones en exploración oceánica, pesca comercial y exploración geológica. El sistema SOFAR, Sound Fixing and Ranging, desarrollado para localizar aviadores derribados en el océano, se adaptaría para estudiar corrientes oceánicas y actividad sísmica. Incluso desarrollos aparentemente mundanos tuvieron impactos duraderos. La cinta adhesiva, inicialmente desarrollada para sellar paquetes de municiones contra la humedad, se convertiría en un producto de consumo omnipresente. La tecnología de infrarrojos, utilizada para visión nocturna, encontraría aplicaciones en todo, desde termostatos hasta cámaras térmicas para bomberos. Los sistemas de navegación desarrollados durante la guerra establecieron las bases para tecnologías que ahora son parte integral de la vida diaria. LORAN, Long Range Navigation, derivado directamente de los sistemas G y Oboe británicos, proporcionó navegación precisa para barcos y aviones durante décadas. Este sistema eventualmente evolucionaría hacia el GPS actual, que usa satélites en lugar de estaciones terrestres pero emplea principios similares de triangulación basada en tiempo. En medicina, los avances en penicilina, plasma sanguíneo, cirugía reconstructiva y tratamiento de quemaduras, todos acelerados por necesidades de guerra, transformaron la atención médica de posguerra. La producción en masa de penicilina, perfeccionada para tratar soldados heridos, permitió que este medicamento milagroso estuviera ampliamente disponible para uso civil, salvando incontables vidas. Las técnicas quirúrgicas desarrolladas por cirujanos militares, que a menudo trabajaban en condiciones extremas con recursos limitados, influyeron en protocolos médicos modernos. El concepto de unidades móviles de cirugía avanzada, MAS, estableció estándares para manejo de trauma moderno y medicina de emergencia. Incluso nuestra comida diaria fue transformada por tecnología de guerra. La investigación en preservación de alimentos para raciones militares llevó directamente a avances en congelación rápida, liofilización y enlatado al vacío. Las latas con anillas, originalmente desarrolladas para que los soldados pudieran abrir raciones sin abrelatas, ahora son estándar en productos de consumo. La lista de innovaciones cotidianas con orígenes militares en la Segunda Guerra Mundial es sorprendentemente larga, desde JEP civiles hasta cámaras subacuáticas, desde relojes impermeables hasta ciertos tipos de gafas de sol. Pero volvamos a las tecnologías militares más especulativas y extremas, algunas de las cuales parecían ciencia ficción incluso para estándares de la época. Entre las más extrañas estaba el proyecto Habakkuk británico, un plan para construir portaaviones gigantes hechos de picrete, una mezcla de hielo y fibra de madera. Propuesto por Jeffrey Pike, este material tenía propiedades sorprendentes. Era tan fuerte como el concreto pero flotaba, y se derretía extremadamente lento, especialmente si se refrigeraba. La idea era crear portaaviones virtualmente insumergibles para operaciones en el Atlántico Norte. El proyecto avanzó hasta la construcción de un prototipo en un lago canadiense, pero eventualmente fue abandonado debido a costos, dificultades logísticas y el desarrollo de aeródromos de largo alcance que hicieron innecesarios tales portaaviones. Sin embargo, la investigación sobre materiales compuestos de hielo tendría aplicaciones posteriores en ingeniería ártica. Igualmente ambiciosos eran los planes alemanes para el Amerika Bammer, un avión capaz de atacar el territorio continental de Estados Unidos desde Europa. Varios diseños compitieron, incluyendo el Messerschmitt Me 264, el Yankes U-390 y el enorme Focke-Wulf Ta-400 con 6 motores. Estos aviones, con rangos proyectados de más de 11.000 kilómetros, representaban los límites de la tecnología aeronáutica de la época. Aunque ninguno de estos bombarderos de extremo alcance entró en producción a tiempo para influir en la guerra, sus diseños influyeron en aviones de posguerra como el B-36 Peacemaker americano y contribuyeron a conceptos para vuelo comercial transatlántico. Los alemanes también exploraron aeronaves de diseño radical como el Orten JU-229, el primer avión stealth del mundo.
Este avión ala volante utilizaba madera impregnada con carbón para absorber ondas de radar, y su forma sin cola y fuselaje minimizaba la sección transversal de radar. Aunque solo se construyeron prototipos, el concepto fue décadas adelantado a su tiempo y presagió aviones stealth modernos como el B-2 Spirit. En el espacio, el teórico de cohetes alemán Eugen Sanger propuso el Silbervogel, pájaro plateado, un bombardero suborbital que podría haber alcanzado América desde Europa en menos de una hora. Usando una innovadora técnica de salto atmosférico, el Silbervogel habría rebotado en las capas superiores de la atmósfera terrestre como una piedra sobre agua. Aunque nunca se construyó, sus conceptos influyeron en posteriores diseños de transbordadores espaciales. Del lado aliado, los británicos desarrollaron el Gran Slam, la bomba no nuclear más poderosa usada en la guerra. Pesando 10 toneladas y apodada Earthquake Bomb, bomba terremoto, estaba diseñada para penetrar profundamente en el suelo antes de detonar, creando efectos sísmicos que destruían estructuras desde abajo. Esta arma representa un precursor conceptual de las modernas bombas penetradoras de búnkeres. Menos conocido es el trabajo con posibles agentes de guerra biológica. En la isla Gruinard, frente a Escocia, los británicos probaron anthrax como arma potencial, contaminando la isla tan completamente que permaneció en cuarentena hasta 1990. Los japoneses también condujeron extensos experimentos de guerra biológica a través de la infame Unidad 731 en Manchuria ocupada, probando agentes como peste, anthrax y cólera en prisioneros.